Hola, buenas noches. Mi nombre es Juliana Iret Saldaña Quintanilla del grupo ITA 59 y voy a presentar la tarea número 9, que es el control de flujo. Es esta. Empezamos con el select function, que devuelve el valor del cableado a la entrada T o a la entrada F según el valor de S. Si S es verdadero, esta función devuelve el valor conectado a T. Si es falso, esta función vuelve el valor conectado a F. Aquí tenemos el diagrama de flujo, el grafo de estado y los elementos del select. En el diagrama de flujo se asigna el valor de entrada S y este valor sirve para determinar si es falso o verdadero. Si es verdadero, dará un valor T y termina el ciclo, pero si es falso, arroja un valor F y termina la función. En el grafo de estado, al entrar o ingresar los datos, se analiza su valor y se determina si es falso o verdadero, dado el caso. Si es verdadero, devuelve el valor T y si es falso, el valor F. Una vez que devuelva cualquier valor, la función termina. En los elementos de un select tenemos a un double, que es T, es el valor que devuelve esta función si S pasa por un valor verdadero. T y F deben ser el mismo tipo, pero pueden tener diferentes representaciones numéricas. Después tenemos a TF, donde S determina si la función devuelve el valor de T o F es STF. Si conecta un grupo de errores así, ocurre un error, el grupo de errores pasa un valor verdadero a la función, de lo contrario pasa un valor falso a la función. Después tenemos otro double, donde F es el valor que devuelve esta función si S pasa un valor falso, y otro double donde STF es el valor conectado a T si S es verdadero. STF es el valor conectado a si S es falso. Son estos dos. Enseguida tenemos a un case structure, que contiene uno o más subdiagramas o casos, exactamente uno de los cuales se ejecuta cuando las estructuras se ejecutan. El valor conectado al selector de estos casos determina qué caso ejecutar. Y tenemos acá a su grafo de estado y a su diagrama de flujo. En el diagrama de flujo, X representa el caso que se utilizará, luego evaluará el caso que se ha seleccionado y dependiendo del caso que siga, ya sea del 1 o el 2, lo ejecutará hasta llegar al final de las instrucciones, pero si no hubiera algún caso, la estructura termina. El grafo de estado en X se integra al caso que va a ejecutar. Para determinar el caso con el proceso se tiene que seguir. Una vez realizado, finaliza. De no haber un caso inicial, de forma automática se queda en default, es decir, termina. Tenemos también los elementos del case structure. Aquí están. Donde true es la etiqueta de selección, muestra los valores para los que se ejecuta el caso asociado y puede especificar un valor único o un rango de valores. También puede utilizar la etiqueta de selector para especificar un caso predeterminado. Tenemos al subdiagrama, que contiene el código que se ejecuta cuando el valor conectado al selector de caso coincide con el valor que aparece en la etiqueta del selector. El selector de casos, que selecciona qué caso ejecutar en función del valor de los datos de entrada. Estos datos pueden ser del tipo booleano, cadena, entero, enumerado o grupo de errores. El tipo de dato que conecta al selector determina los casos permitidos que pueden ingresar en la etiqueta del selector. Después tenemos a sequence, que consta de uno o más subdiagramas o fotogramas que se ejecutan secuencialmente. Y existen dos tipos, el flat sequence o el stacked. Y aquí tenemos al diagrama de flujo, enseguida al grafo de estado y los elementos del sequence. En el diagrama de flujo, un sequence siempre seguirá el orden del código del cómo se ha ingresado hasta finalizar, es decir, no puede empezar un marco nuevo sin que el anterior haya terminado. En el grafo de estado se inicia la estructura y ejecuta por orden el código, sin saltarse a otro hasta que uno termine. Después tenemos al elemento sequence, donde cuenta con un diseño parecido a los fotogramas de una película, tiene frames ordenados en donde se situará una sección del código. El stacked tiene un menú en la parte superior donde indica la numeración del frame y aquí el menú contextual se despliega con el botón secundario del ratón en el borde de la estructura para crear un frame. El flag funcional igual, pero es más visual, ya que los frames se pueden ver en orden de izquierda a derecha. Lo demás es lo mismo que el stacked. Este es el stacked y este es el flat sequence. Enseguida tenemos a los elementos de una máquina de estado. Es esta. Consiste en una serie de datos y una función de transición que indica cuál es el siguiente estado. Elementos, buckle while.
Bucle while ejecuta continuamente los estados. Registro de desplazamiento contiene la información de la transición de estados. La estructura case contiene un caso para cada estado y el código para ejecutar en cada estado. El código de la funcionalidad de estado implementa la funcional del estado y el código transición que determina el siguiente estado de la secuencia. Y eso es todo. Gracias.